Bienvenidas y bienvenidos al curso de Química del ciclo de iniciación a los estudios universitarios. En esta oportunidad vamos a hablar de las masas atómicas y la relación que existe entre masa y mol. Como bien sabemos, los átomos son demasiado pequeños como para poder determinar su peso mediante algún instrumento de medición. Por esta razón se estableció una unidad denominada unidad de masa atómica o UMA, que se define como una 12ª parte de la masa del átomo de carbono 12. Es decir, se acordó que el peso exacto de un átomo de carbono 12 es 12 UMA. Y se establece, por lo tanto, que la masa de un protón, así como la masa de un neutrón, es igual a 1 UMA. Sin embargo, a la hora de medir una cantidad determinada de sustancia, hierro por ejemplo, para llevar a cabo una reacción química, emplearíamos una balanza para pesar la cantidad necesaria de hierro. Y podemos imaginar además que esta porción macroscópica de materia estaría formada por una enorme cantidad de átomos de hierro. Es aquí donde aparece la idea de mol. Un mol es una unidad de conteo, es decir, define una cantidad fija. Para aclarar un poco este concepto, podríamos comenzar hablando de otras unidades de conteo con las que estamos un poco más familiarizados, como por ejemplo la docena o el par. Una docena hace referencia a 12 unidades. Por lo tanto, una docena de huevos estará conformada por 12 huevos. A su vez, para determinar la cantidad de unidades que contienen 5 docenas, será necesario multiplicar 12 por 5 para conocer la respuesta. Un mol es, por lo tanto, una cantidad determinada de unidades. Para ser exacta, 6,022 por 10 a la 23 unidades. Entonces, si hablamos de un mol de moléculas de agua, nos referimos exactamente a 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua, que es una cantidad enorme. Si quiero conocer la cantidad de moléculas de agua presentes en 5 moles, tendría que multiplicar 5 por 6,022 por 10 a la 23, es decir, en 5 moles de agua tendría 3,011 por 10 a la 24 moléculas de agua. Ahora bien, nos interesa determinar cómo se relaciona el mol con la masa de una cantidad de sustancia en particular. Para eso volveremos al ejemplo del hierro. El hierro es un elemento químico perteneciente al grupo de los metales. Se encuentra en la naturaleza en estado atómico y su peso o masa atómica es 55,845 UMA. Sin embargo, la masa de un mol de átomos de hierro, expresada en gramos, es numéricamente igual a su masa atómica. Esto quiere decir que un mol de átomos de hierro pesa exactamente 55,845 gramos, o lo que es lo mismo, 6,022 por 10 a la 23 átomos de hierro pesan 55,845 gramos. En general, podemos decir que un mol de átomos de cualquier elemento tiene la masa en gramos numéricamente igual a su peso atómico. Cuando las sustancias se componen por más de un átomo, como por ejemplo el agua, la menor porción de sustancia que podemos hallar como tal en la naturaleza es una molécula. En este caso, la masa de una molécula de agua será la suma de las masas de un átomo de oxígeno, 16 UMA, y una unidad de masa atómica por cada átomo de hidrógeno, lo que da un total de 18 unidades de masa atómica. Por lo tanto, un mol de agua tendrá una masa equivalente a 18 gramos, es decir, en 18 gramos de agua encontraremos contenidas 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. En general, podemos decir que un mol de cualquier sustancia tiene una masa en gramos numéricamente igual al peso de su fórmula. La masa en gramos de un mol de sustancia se conoce como masa molar y tiene unidades de gramos por mol. Ahora apliquemos esta relación masa-mol en un ejemplo práctico. Consideremos una muestra de 60 gramos de calcio. ¿Cuántos moles de calcio habrá en esa muestra? Lo primero que vamos a hacer es ir a buscar nuestro elemento a la tabla periódica. El calcio se encuentra en el grupo 2 de la tabla y su masa atómica es 40,078 UMA. Es decir, un átomo de calcio pesa aproximadamente 40 unidades de masa atómica. Por lo tanto, un mol de calcio pesará 40 gramos.
Para calcular la cantidad de moles que tendremos en nuestra muestra de 60 gramos, debemos establecer la relación adecuada. Si 40 gramos de calcio es equivalente a 1 mol de este elemento, en nuestra muestra de 60 gramos tendremos contenido 1,5 moles de calcio. Ahora bien, ¿cuántos átomos de calcio hay en nuestra muestra? Sabemos que 1 mol de calcio contiene 6,022 por 10 a la 23 átomos de calcio y pesa 40 gramos. Por lo tanto, deberemos relacionar 1 mol de calcio con la cantidad de átomos que encontramos en 1 mol para saber qué cantidades de átomos de calcio tendremos en una muestra de 1,5 moles de este elemento. Es decir, en una muestra que contiene 1,5 moles de calcio, se encuentran 9,033 por 10 a la 23 átomos de calcio. Otro concepto que podemos sumar a estas relaciones masa-mol es el de volumen molar. Vamos a definir al volumen molar como el volumen que ocupa 1 mol de cualquier sustancia gaseosa en condiciones normales de presión y temperatura, es decir, una atmósfera y 0 grados centígrados. Este volumen, medido en condiciones normales de presión y temperatura, es de 22,4 litros. Por lo tanto, 6,022 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno pesan 2 gramos y ocupan un volumen de 22,4 litros en condiciones normales de presión y temperatura. Ahora les invito a comenzar con la ejercitación de la unidad número 3 y por cualquier consulta no duden en contactarnos a través del aula virtual.